Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Matrix. Es una expresión que la mayoría de nosotros no escuchamos por primera vez hasta 1999, precisamente en aquella película que llevaba el mismo nombre, The Matrix. ¿Y qué es Matrix? Al principio de esta película es una frase que se oía bastante. ¿Qué es Matrix? En principio hay personas, ahora mismo, muchos años después de aquella película, que comparten la teoría de que estaríamos viviendo en una Matrix. ¿Qué es Matrix? Matrix vendría a ser un escenario virtual, un escenario irreal, donde probablemente ni estemos, o a lo mejor estemos, pero compartiendo ese algo que parece que tocamos sin tocarlo, e incluso que esté diseñado. ¿Qué es Matrix? En principio, yo, como persona escéptico, me considero un escéptico en estos temas. ¿Qué pienso de todo esto? Pues pienso que hay cosas que tanto si existen como si no, yo creo que el día que yo deje de estar aquí en este valle de lágrimas, desde luego no se van a ver resuelto. Y si desde luego hubiera una Matrix, estoy seguro de que no se habría resuelto de aquí a varios siglos, vamos a decir. De hecho, si existiera, tal vez esa sería la gracia de estar en este escenario, ¿no te parece? Tal vez haya secretos que están muy bien custodiados, porque no podamos conocer, porque perdería el sentido de estar aquí si conociéramos la explicación a ese secreto. Pero a lo que vamos aquí esta noche. Matrix. Hay mucha gente que piensa que esto es real. Bueno, esto no, precisamente que Matrix sería real y que vivimos en un escenario virtual, un escenario programado para estar aquí, probablemente sin estar aquí nosotros mismos. Recordemos que en la película de Matrix los personajes aparecían, el cuerpo estaba suspendido en un tanque con un fluido y ellos ni siquiera estaban en ese escenario, estaban conectados a través de la nuca y demás. Cualquiera sabe, pero las personas que comparten esto, que comparten esta teoría, piensan que la única forma de saber que realmente es así sería siguiendo esas fisuras que de vez en cuando aparecen en la Matrix. Yo aquí hoy no tengo la certeza de haber o no encontrado esas fisuras, pero sí quiero contaros alguna experiencia, alguna que otra experiencia que he tenido hace ya unos cuantos años. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas, cuando ya tienes unos años, pues bueno, si miras hacia atrás, te encuentras situaciones extremas en las que por un momento podías haber perdido la vida incluso. Y sin embargo, en cuestión de un segundo o menos, incluso, se resolvieron esas situaciones. Como todo el mundo, yo he pasado por alguna de esas situaciones, pero concretamente hay tres. Hay tres situaciones que creo que debería contarlas aquí hoy, porque creo que vendrían al caso del símil de lo que podría ser una fisura en esa Matrix. En cualquier caso lo planteo, lo expongo y como de costumbre pues tú lo tomarás como lo que a ti te parezca o como lo que tú percibas. En cualquier caso, como digo, pasamos por muchas situaciones límite, extremas, pero solamente hubo tres situaciones que tras vivirlas me quedé. No pude aparcarlas fácilmente, y no pude aparcarlas porque me quedó la impresión de que algo había ocurrido ahí, en ese segundo o menos en el que se resolvió cada una de estas situaciones. Así que paso a contarlas. La primera, hace bastantes años, puede hacer más de 20 años. Yo estaba de vacaciones, da igual dónde, el caso es que estaba dando un paseo, iba solo, y me encontré con unas ruinas, un edificio en ruinas que tenía aproximadamente un par de plantas, la altura de un segundo piso aproximadamente. Bueno, pues era joven,
Me acordé de cuando estuve en el ejército, además estuve en una de esas operaciones especiales, cuerpos de élite, y entonces pues allí hacíamos este tipo de cosas. Nos estaban entrenando, de pronto aparecían unas ruinas en medio del monte y nos poníamos a subirlas y... Bueno, pues me acordé de aquello y dije, bueno, todavía estoy en forma, hombre, se puede hacer. Entonces empecé a trepar por aquellas ruinas. Bueno, pues lo típico, cuando te agarras a esos ladrillos se están rompiendo porque aquello se cae a pedazos y demás. En aquel momento todavía tenía buena forma física y bueno, pues me animé. Llegué arriba del todo y al llegar arriba, pues a la altura de un segundo piso, como digo, pues había una especie de pasillo, vamos a decir, como de 1 metro. Me puse a andar, no 1 metro, no, bastante menos, medio metro, vamos a decir. Bueno, me puse a andar por él y llegué al final de ese pasillo a lo que sería donde ahí convergían dos aristas en un vértice, y ese vértice pues había en él un muro que todavía se mantenía ahí, digamos que había como un bloque de ladrillos de una altura como de 1 metro y de medio por medio metro aproximadamente, por decir algo, de ladrillo. Todo aquello estaba ruinoso. Bueno, pues llegas arriba y te pones a andar, llegas a ese bloque de ladrillos. Instintivamente, pues según andaba, me apoyé en él para contemplar lo que había abajo. Bueno, pues lo que ocurrió fue que aquel bloque de ladrillos estaba suelto y además bastante inestable. De forma que cuando apoyé mi peso en él, lo que ocurría es que eché para adelante aquel bloque de ladrillos y cayó al vacío. El vacío no era abajo a esos 2 pisos de altura, sino que en ese punto donde yo estaba, pues había una especie de, llámale como quieras, un terraplén, y a la altura del suelo, desde el segundo piso donde yo estaba, el suelo, bueno, pues en ese suelo se veían las copas de unos árboles que había más abajo. Es decir, la caída que había en ese punto donde yo estaba, pues podría ser fácil equivalente a un 5.º piso aproximadamente. Bueno, pues me apoyé a aquel bloque de ladrillos, el bloque se cayó al vacío y yo me iba detrás. Física y literalmente, me iba detrás de aquel bloque de ladrillos. Cuando te vas detrás, el cerebro trabaja muy rápido, intentas agarrarte a donde sea, intentas hacer lo que sea, pero no había donde agarrarse, no pude hacer absolutamente nada, más que lo que se me ocurrió en ese momento, y fue tensarme, tensar el cuerpo hasta el último músculo. En fin, es lo único que podía hacer, intentar quedarme clavado literalmente al terreno, que tampoco era un terreno, sino una superficie de ladrillos viejos, pero bueno, es lo que intenté y es lo que ocurrió. Me quedé convulsionado por una fracción de segundo, hasta tal punto que me salió hasta una arcada y todo. No me puse a vomitar allí, fue una arcada en vacío, pero para hacernos idea de la convulsión que se pudo manejar en ese momento a nivel muscular, ¿no?, de todos los músculos del cuerpo. Resulta que funcionó, me quedé clavado allí y no pasó nada, con lo cual, pues si lo contamos así, parece que no haya nada. Es más bien la sensación que a ti te queda. Y la sensación es la siguiente: si tú empujas un bloque de ladrillos, en ese momento estás confiado de que te vas a apoyar y te estás proyectando hacia adelante. El hecho de que yo no me cayera detrás debió depender de yo qué sé, de 10 centésimas de segundo, en cualquier caso, de que el eje de mi cuerpo no estuviera lo suficientemente adelantado para alcanzar el punto de no retorno, porque si estás en el punto de no retorno, por más que te tenses, no hubiera podido hacer absolutamente nada. Pero, sin embargo, esta situación, dentro de las que estoy contando aquí esta noche, me dejó pensativo, porque la impresión que a mí me dio fue que yo había pasado ese punto de no retorno, de que el eje de mi cuerpo ya se iba al vacío. Y sin embargo, convulsioné todo, me quedé allí clavado. Sí, me dio la impresión en ese momento de que la buena forma física en ese momento, la reacción rápida, la tensión, me pudo salvar de la vida en ese caso. Pero si lo miro de forma racional, creo que hay bastantes probabilidades de que el eje de mi cuerpo ya hubiera pasado el punto de no retorno.
y eso es lo que no sabré, pero al cabo de los años lo recuerdo y lo sigo viendo de aquella forma, como lo vi en aquel momento. Bien, pues más adelante se dio otra situación límite, y esto ocurrió en un rally. Me fui a un rally, jamás había ido a uno y tampoco he vuelto a ir, es la única vez que he estado en un rally. Y bueno, pues allí estaba, de pronto nos dio la noche, y bueno, estábamos en medio de un monte viendo aquellos coches correr por allí, por el monte. Los que habéis ido de rally sabéis que hay una palabra de alarma, y es coche. Cuando oyes coche te tienes que quitar del medio porque es que viene un coche y viene al máximo de sus posibilidades. Bueno, pues íbamos andando por medio de la carretera, en un monte, de noche, no se veía absolutamente nada, y escuché la palabra de alarma, coche. Escuché coche, bueno, pues te tienes que quitar del medio. Como digo, me quité de la carretera, salí de allí, me eché a la cuneta, pero claro, nunca sabes hasta qué punto va a trazar un coche, entonces te quieres quitar lo más posible. Dije, me voy a echar bien a la cuneta. Lo que no vi es que había una especie de barranco allí. Bueno, pues tanto me quité de la carretera que me caí por el barranco. Según iba por el aire, en ese momento ya no dependía de mí lo que pudiera ocurrir. Me estaba cayendo por un barranco y a oscuras, o sea, no veía absolutamente nada. Bueno, pues cuando llevaba aproximadamente 1,5 metros o poco más cayendo, caí en suelo firme, resultó ser una repisa, y lo mismo que digo antes, bueno, pues suerte, ¿no? Se puede pensar que es suerte, pero la sensación que a ti te queda es la que cuenta. Y entonces, ¿qué sensación me quedó a mí? Pues que te estás cayendo de pronto por un barranco, de pronto aparece una repisa a 1,5 o 2 metros como mucho, pero con una circunstancia, y es que justamente una ramita me quedó en la entrepierna de forma milimetrada. Cuando te ocurre eso, te da la impresión de que has caído en un escenario diseñado al milímetro para ti. Es la situación que te queda. Te resulta tan casual, ¿verdad? Estar cayendo por un barranco y de pronto aparecer en una repisa y anatómicamente quedarte milimetrado en aquel escenario. Que bueno, pues cuando salí de allí me puse a trepar por aquella pared y la sensación que me quedó fue aquella. Si no nos complicamos, pues tuve la suerte de caer en una repisa. Pero la sensación que te queda es que aquella ramita en aquel sitio, de forma tan milimétrica, pues no sabría decir. ¿Tuve suerte? No lo sé. ¿Tú qué piensas? Y vamos a la tercera. La tercera la he dejado para la última porque es la que más me dejó marcada esta sensación de qué es lo que acaba de ocurrir. Lo que acaba de ocurrir no es posible. Es lo mismo, es algo que ocurrió y que se resolvió en un segundo o menos. O sea que probablemente tuve suerte. Pero te dejo que lo medites. En esta ocasión yo estaba trabajando en un edificio y el edificio era de cristal, cuando salías la escalera era de mármol y demás. El que diseñó el edificio pues tuvo la genial idea de que cuando llegas abajo, para estar a nivel de calle tenías que subir, creo recordar que eran 14 escalones. Se le ocurrió al arquitecto, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo estaba allí todos los días, trabajaba con traje, con el maletín. Esto lo cuento para que te metas un poco en situación, de que además llevaba un maletín en la mano, porque es curioso también esto. Bueno, pues todos los días bajaba al portal, salía y bueno, pues aquellos 14 escalones ya tienes tu rutina haciéndolo diariamente, entonces lo subía a la carrera y en vez de subir los 14 lo que hacía era lo siguiente. A la derecha había una torrecita, los escalones, sí, estos escalones eran de mármol, y a la derecha había una especie de torrecita de la altura de 4 escalones. Por lo tanto, yo en vez de subir los 14 de golpe, pues me daba una carrera, me subía 10 escalones a la carrera y desde el escalón 10 pegaba un salto y me subía en la torrecita esta de mármol. Bueno, pues es algo que lo estás haciendo a diario y por lo tanto lo haces automáticamente, ¿no? Llegas allí a tu escalerita, pim, 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 10, salto y te pones en el 14. Te pones arriba justo de, como digo, esta torrecita de mármol.
Pues un día salí del portal, me di mi carrerita, 10 escalones, y lo que no conté fue con que estaba lloviendo. Pues como digo, subo mis 10 escalones a la carrera, doy el salto, y justamente cuando caí en esa torrecita de mármol, al estar lloviendo, pues me escurrí hacia atrás y me caía para atrás. Si me llego a caer en ese momento en aquellas escaleras, si no me hubieran matado allí, pues hubiera sido peor aún, posiblemente. No hubiera quedado en muy buenas condiciones. ¿Por qué? Pues porque no te estás cayendo de espaldas al suelo, sino que te estás cayendo de espaldas a unas escaleras, pero encima desde una altura de 4 escalones. O sea que si caes ahí en esas condiciones y de espaldas, no quiero pensar lo que podía haber ocurrido. Pero estaba ocurriendo, me estaba cayendo de espaldas en ese momento ahí. Y entonces, ¿qué pasó en este momento? Pues lo mismo, o sea, se resolvió en un segundo o menos. ¿Y qué fue lo que hice? Pues, una acción, simplemente una acción. Según me estaba cayendo, pegué un tirón hacia adelante y volví a caer en el mismo sitio, en la misma torrecita esta de mármol, y continué andando. O sea que cualquiera que hubiera visto aquello, pues no sé ni lo que hubiera pensado. Algo tan rápido, no sabes ni lo que ha pasado ahí. Pero, ¿qué pensé yo en ese mismo momento cuando continuaba andando? Lo primero que piensas es que tu forma física te ha salvado la vida. Dices, lo que me acaba de salir me podía no haber salido y eso, y gracias a la forma física que tengo en este momento he salvado la vida. Pero, ¿qué va? Luego seguí andando y dije, no hombre, si es que me estaba cayendo ya de espaldas. ¿Qué forma física ni qué narices? O sea, no tienes dónde agarrarte. Me estaba cayendo de espaldas en el aire. Yo creo que ni un gato se puede echar para adelante con tanta fuerza para compensar todo el cuerpo de esa caída, volver a la vertical y volver a caer de pie en el mismo sitio. Y encima con un maletín en la mano derecha sería, me imagino. Pues han pasado los años, esto fue en el año 2000, han pasado 16 años, y cada vez que me acuerdo de aquel momento en el que se resolvió aquella situación en un segundo máximo, sigo pensando lo mismo, que tal vez sí, tal vez pegar aquel tirón explosivo hacia adelante me salvó la vida, o tal vez la física nos esté diciendo que ese tirón es humanamente imposible. Cuando notas que te estás cayendo ya hacia atrás, o sea, ¿qué clase de tirón hay que pegar ahí? Lo pienso y la verdad es que no tengo una respuesta. Porque en ese momento no notas nada, no notas que nadie te empuje por la espalda ni nada parecido, ¿no? Por lo tanto, lo único que noté fue que yo pegué un tirón explosivo hacia adelante y volví a caer en el mismo sitio. Pero desde donde yo ya estaba cayendo al vacío, ¿es esto posible? 16 años más tarde sigo sin saberlo, aunque la práctica me dice que sí, porque lo estoy contando ahora mismo. Pero oí la sensación que me quedó a mí. He querido compartir esta noche estas experiencias, estas 3 experiencias que tuve, pues precisamente como símil a lo que podría ser esa fisura en la Matrix. A partir de ahí, ¿qué es lo que yo pienso? Yo no sé ni lo que pensar, yo pienso simplemente que lo estoy contando aquí hoy, por lo tanto posiblemente no ocurrió más que tuve suerte en los 3 casos, pero hay otros casos que no he contado en los que no me he parado a pensar después porque, bueno, simplemente me di cuenta de que sí había tenido suerte. Y sin embargo, en estos 3 casos sentí ese algo de que lo que había ocurrido era o imposible o prácticamente imposible. He querido compartirlo aquí esta noche y nada más. Si quieres dejarme en los comentarios lo que tú piensas de estos 3 casos, si a ti en algún momento te ha pasado algo similar, que estoy seguro de que sí, pues para eso estamos aquí, para compartirlo y para leerlo también en los comentarios. ¿Por qué no? Si quieres, ya sabes dónde puedes dejarlo y lo comentaremos más adelante y entre todos. ¿Qué te ha parecido? ¿Casualidad? ¿O una posible fisura en la Matrix? Nada más. Buenas noches,
con Miguel Noche.